Soy la naturaleza. Soy las montañas, los mares, el viento. Soy el aire que respiran, los colores que los emocionan. Puedo hacer que un insecto cargue 50 veces su peso, o que un molusco recorra la Tierra por más de 500 años, o que un árbol se comunique con otro a kilómetros. Soy el espíritu, la inteligencia detrás de la tecnología más compleja, jamás creada por nadie, la vida. Y ustedes hacen parte de ella. Juntos somos naturaleza. Inventé el cuerpo humano para que sanara por sí solo, para que se regenerara y volviera a su estado saludable. Por eso aplaudo lo que hacen día a día. Dedicar su vida con investigación y desarrollo a entender el cuerpo y curarlo, basado en su propia inteligencia. Aplaudo que, con eficacia comprobada, desarrollen medicamentos que busquen siempre el bienestar del organismo, sin obligarlo, sin intoxicarlo. Y que, a través de la innovación en sus procesos de fabricación, buscan hacer las cosas de manera ética, precisa y correcta. Esto es verdadera inteligencia colectiva. Una alianza entre ustedes y yo, pensada para darle opciones y productos, incluso a los que aún no la tienen. Juntos, desde hace más de 80 años, hemos evolucionado la medicina para hacerla más viable, segura y saludable para el mundo. Somos parte de lo que hace bien a cada ser vivo. Medicamentos inspirados en la naturaleza, la ciencia y la innovación. Soy la naturaleza. Sigan inspirándose en mí, que yo seguiré trabajando con ustedes. Somos el cuidado de la salud diseñado por la naturaleza. GEL, inteligencia natural. Buenas noches con todos. Qué gusto tenerles nuevamente acá en este webinar. Gracias por su tiempo, por su dedicación, por estar con nosotros el día de hoy, dando continuidad a un tema que lo habíamos tratado en inicio la semana anterior sobre la parte de detoxificación y drenaje. Y esto también a nombre de Ruiz Pharma, representantes de Laboratorios GEL de Alemania. Nos complace en realidad avanzar con nuestra presentación el día de hoy. Si iniciamos con la primera lámina, estimado Dano. Ok, estamos listos. La propuesta del día de hoy es avanzar con detoxificación profunda, mirar cómo es este proceso energético que se da a nivel celular, qué es lo que pasa con la célula, estos procesos que son revitalizantes desde el punto de vista terapéutico, bioregulador, y definitivamente cómo impacta en la salud. Para esto nos acompaña el día de hoy la doctora Liliana Pardo, a quien les presento. La doctora Liliana Pardo es un médico cirujano de la Universidad del Rosario en Bogotá. Es especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Este título lo obtuvo en la Universidad Juan N. Corpas en Colombia. Adicional, tiene un diplomado en homotoxicología, un diplomado en acupuntura de la Universidad del Bosque. Bienvenida, doctora Pardo, nuevamente a este espacio acá en el Ecuador. ¿Algo pasó con el audio, con el micrófono, tal vez, doctora? A ver, ¿ahí ya se oye? Sí, perfecto, muy bien. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa invitación. A mí me encanta esto de compartir lo poco que sé, la experiencia de muchos años y los resultados que hemos obtenido con muchos pacientes a través de más de 20 años con medicina bioreguladora, y espero que algo pueda aportarles, pueda compartirles y que sea de un uso práctico en su consulta. Perfecto, muchísimas gracias. De seguro lo va a hacer, de seguro lo va a hacer. Ya que el día de hoy vamos a revisar nuevamente, en parte, acordarnos un poco lo que tratamos la anterior reunión que tuvimos en el webinar, y acordarnos que revisamos todos estos exposomas, es decir, todos estos cambios que se están generando desde el medio ambiente hacia el espacio intracelular, hacia el espacio de la matriz extracelular,
Pero lo interesante de todo esto es mirar que todo esto se está explicando vía de las nuevas tendencias investigativas que las conocemos como ómicas, proteómicas, metabolómicas, etcétera. Van aportando cada vez más conceptos que nos permiten ir dimensionando en realidad lo que sucede en este maravilloso espacio llamado matriz extracelular. Lo interesante de esto es que las propuestas terapéuticas donde van abordando es permitir que el paciente tenga un tratamiento individualizado. Que es más, los ensayos, los estudios clínicos aborden desde este sentido, desde la individualización a un tema grupal. Y por supuesto, esto cada vez va más ahondando en la profundidad de lo que conocemos como biorregulación. Pues bien, entendiendo este tema de la matrix, hay que mirarlo desde el punto de vista ubicuitario, lo tenemos absolutamente en todo, pero lo maravilloso de esto es mirar a la matrix desde el punto de vista funcional, es decir, aquí ocurren todos los procesos vitales, ocurren muchísimas cosas que en realidad nos permiten el continuar con la vida a nivel celular, espacios donde el cual suceden multiplicaciones, espacios en los cuales suceden elementos de preservación, procesos bioquímicos, procesos de señalización. Y hay que acordarnos que todo es una manera integrada desde la comunicación intranuclear, que la conocemos como matriz intranuclear, al espacio intermedio llamado matriz intracelular y por supuesto al espacio de la matriz intracelular. Todo esto está interconectado, es interdependiente y esto es lo que permite extender el conocimiento hacia la biorregulación y por qué las propuestas terapéuticas que hoy día nos va a acompañar la doctora Pardo, nos va a aconsejar el porqué de la razón de entrar en una materia que se llama detoxificación profunda, por qué es necesario. Y cuando entendemos que dentro de esta funcionalidad energética existe un organelo muy importante llamada mitocondria, esta mitocondria hay que acordarnos que dentro de sus múltiples funciones, una de ellas, quizás la más importante, tiene que ver con el proceso energético. Es decir, desde el punto de vista de lo que sucede en la respiración celular, en este ciclo llamado el ciclo de Krebs, que finalmente lo que busca es sintetizar la energía que lo conocemos como ATP, que es en definitiva la molécula energética que permitirá que sucedan muchísimos otros procesos de tipo energéticos, de tipo metabólico. Pues bien, la mitocondria no está aislada, es parte de un todo, es todo en una parte también la mitocondria, y por supuesto dentro de esta matriz intracelular, obviamente existen comunicaciones con otros elementos de la matriz intracelular a través de estas porinas o canales aniónicos que se conoce que son dependientes de voltaje. Básicamente lo que queremos proponer es que de la mitocondria podemos entender el por qué existen órganos o sistemas que son más o menos dependientes de esta carga energética. En definitiva, todo elemento celular requiere, por supuesto, un ATP, claro que sí, pero ¿qué es lo que se ha demostrado? Es que existen ciertos órganos que son mucho más requirientes de mitocondrias y dentro de eso tenemos a los órganos como el cerebro, corazón, hígado, el proceso muscular, el proceso esquelético, los sistemas endocrinos, la parte metabólica, el sistema respiratorio y por supuesto la parte renal. Y aquí he hecho una excepción especial sobre la parte auditiva y la parte visual para recordarles que cuando existen daños genéticos de mitocondria, una de las expresiones de a temprana edad es precisamente el deterioro que se puede dar en estos órganos como es el auditivo o el visual. Es decir, la mitocondria cumple funciones vitales en órganos vitales como estamos viendo en este momento. Pero ¿qué es lo que sucede con la parte de la mitocondria? ¿Qué sucede cuando no ocurren estos procesos o existe daños a nivel de la mitocondria por las causas que vamos a mirar a continuación? Definitivamente se pierde esta capacidad metabólica, la mitocondria no puede generar, no puede realizar procesos metabólicos y hace que fallen inclusive procesos intermediarios. Y esto es lo que conocemos como crisis energética, es decir, la planta, la central termodinámica, la planta energética para de sus funciones y obviamente esto cae en crisis energética. Y por supuesto, al fallar este proceso metabólico, este proceso energético dentro de la cadena de respiración celular o ciclo de Krebs, se alteran también metabolismos intermediarios que los conocemos desde el punto de vista bioquímico. ¿Y qué hace esta falla de metabolismos incompletos que se generen estas sustancias, las toxinas? Estas toxinas finalmente pasarán una factura al elemento
importante como es la mitocondria y obviamente comenzarán procesos degenerativos. Ahora bien, veíamos sobre los órganos importantes en la parte dependientes de energía y los tenemos ahí. Por supuesto, si comienza a fallar este sistema, esta central energética, por supuesto, habrán fallos, obviamente, en la parte de estos órganos sistemas. Menor capacidad de concentración, menor capacidad de memoria. En el caso del cerebro, van alteraciones tal vez, pérdida analítica, pérdida de correlación de tiempo-espacio, etcétera. Corazón igual, las fibras miocárdicas tendrán afectación, no tendrán esa capacidad de contracción tan energética necesaria para el tema de la contracción del músculo cardíaco, el hígado y así por seguir enumerando muchas otras cosas que pueden suceder en caso del fallo energético a nivel mitocondrial. Pues bien, si falla esta central energética debido a estas causas que las hemos conocido como toxinas, van a interferir estas reacciones químicas importantes. Por supuesto, la crisis empeorará la crisis energética, es decir, cada vez se ahondará la crisis energética. ¿Y esto en qué se va a trasladar? En finalmente prolongar o hacer más difícil el manejo de enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas. Y eso es lo que miramos, es decir, la mitocondria, además de producir la parte energética y cuando falla, comienza a haber esta acumulación de toxinas o de fallas. Y tenemos aquí obviamente que existen sustancias reactivas que ustedes las conocen, son los radicales libres que van a estar presentes en estas cadenas, en estos procesos energéticos y son los que definitivamente darán mayor daño a los procesos vitales. Y esto es sobre el tema propuesto para la doctora, que nos participe cómo podemos ahondar, cómo podemos desde el punto de vista bioregulador avanzar con propuestas terapéuticas que permitan mejorar todas estas condiciones energéticas a nivel celular y cómo también podemos hacer un drenaje desde una matriz intranuclear, intracelular, etcétera, hacia la matriz extracelular. Así que en esta parte le cedo a la doctora Pardo, que es la especialista en el tema y con quien vamos a compartir esta charla. Muchas gracias. Una excelente introducción, corta, concisa y con una muy buena, un buen preámbulo para lo que vamos a mencionar. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Vamos a hablar de detoxificación profunda y seguimos estrenándonos en el nuevo normal, ya un poco más cómoda en mi fase esquizofrénica de hablarle a la pantalla del computador. Sin sentir nuevamente esa retroalimentación de poder ver al auditorio, a cada uno de los que están presentes, pero ya cada vez me siento un poco más cómoda haciéndolo y seguramente así nos pasará con muchas cosas de la vida y de nuestras actividades, iremos aprendiendo a cómo hacerlo. Igual, nuevamente les pido excusas si hay a veces alguna dificultad con este tema técnico, con el tema de hablarle al computador, pero bueno, generosidad y paciencia les pido. Lo que mencionábamos y retomando un poco lo que veníamos hablando desde la conferencia de hace 8 días es que el órgano más importante aquí es la matriz extracelular y me refiero como órgano, pues ustedes vieron todo el tema de cómo el año pasado empezamos a hablar desde la medicina convencional un poco de lo que era la matriz extracelular con el sinónimo de intersticio y cómo es un órgano y cómo todas las células se comunican a través de él y todas las células están enteradas de lo que está sucediendo. Recordamos desde la conferencia de hace 8 días la importancia de la detoxificación vía oral, cómo es un soporte, un sustrato. Yo digo que la detoxificación por vía oral es como el lienzo sobre el cual yo voy a pintar el resto de mi tratamiento. O sea, no concibo hacer una detoxificación profunda cuando no tengo este apoyo de mi paciente por vía oral. Probablemente en algunos pacientes, dependiendo del cuadro clínico, de la evolución, de la edad del paciente, de su estilo de vida, en algunos pacientes necesitaremos 1, 2, 3 y 4 medicamentos
Y siempre pongo aquí en la detoxificación oral no solamente los 3 medicamentos por excelencia, la Nux Vomica, Omacor, el Berberis, Omacor y el Infomerol, sino me gusta siempre adicionar en aquellos pacientes crónicos, en pacientes polimedicados, en pacientes con medicamentos que se han usado por largo tiempo. Un ejemplo, en mis adolescentes de acné con tratamientos muy largos de antibióticos de 2 años o con tratamientos con isotretinoína, el paciente crónico que tiene que tomar medicamentos por mucho tiempo y generalmente adicionamos medicamentos para tratar los efectos secundarios del medicamento principal. Entonces, como no solamente tenemos que hacer una detoxificación básica, sino dar un muy buen soporte a hígado, que es el órgano más grande en los procesos de biotransformación de todas estas toxinas. Yo les quiero hacer estas preguntas. Yo no sé si les ha pasado que tienen pacientes que no les responden al tratamiento convencional. Entonces es este paciente que consulta y consulta y entonces cambiamos de marca, cambiamos, o seguimos utilizando por muchos años el mismo principio o el medicamento genérico, pero vamos cambiando de marca, le vamos aumentando la dosis y los pacientes no responden. Pacientes que llegan a su consulta y les dicen, doctor, yo quiero un tratamiento diferente. Ya fui donde Juanito, donde Pepe, donde el doctor más famoso, el menos famoso, y lo único que hace es cambiarme el medicamento de un nombre a otro, pero cuando yo voy y reviso en internet es la misma cosa. Entonces pasamos del esomeprazol al pantoprazol, al esomeprazol y así, y el paciente no encuentra una solución a su problema y le dice, doctor, necesito que usted me haga algo diferente. Muchos de nosotros queremos dar resultados a largo plazo, o sea, queremos que un tratamiento que damos a un paciente, los resultados sean perdurables en el tiempo, darle un manejo integral a otras comorbilidades. Entonces, como digo yo, no podemos convertirnos en Jack el Destripador, donde yo solo atiendo al paciente si soy gastroenterólogo para la parte gastrointestinal, si soy dermatólogo solo de la piel, si soy ginecólogo, entonces solamente estoy viendo su parte geniturinaria o su parte de órganos de reproducción. Si es endocrino, entonces de pronto trabajo un poco también esa parte. Pero muchos pacientes también le dicen, doctor, quisiera encontrar a alguien que pudiera solucionarme varias cosas y no, si viene por tantas patologías, a mí cuénteme una sola. Y lo otro, y que está cada vez tomando más relevancia, es que yo definitivamente, y creo que muchos de los que están en el auditorio estamos seguros que queremos ejercer una medicina sin riesgos para mi paciente y sin riesgos para mí. O sea, el tema de la iatrogenia cada vez cobra más fuerza, tanto en las publicaciones, porque vemos que, bueno, antes de la pandemia, veíamos cómo el tema de la iatrogenia tenía un campo importante de responsabilidad en la morbimortalidad de muchos pacientes y como también vemos todos los días avisos de abogados. Yo el otro me llamó la atención que vi en Instagram un aviso de un bufete de abogados diciendo que si había tenido el paciente, que si alguno de los que leía ese aviso había tenido algún inconveniente médico, que por favor se comunicaran porque era una buena opción de recuperar ingresos y sentirse aliviado por algún manejo médico mal hecho. Entonces, yo realmente creo que esto es una cosa que tenemos que pensar todos los días. ¿Qué quiero hacer con mis pacientes? ¿Cómo quiero ejercer la medicina? Y también tener en cuenta con este tema de la medicina segura, que es que la telemedicina y la teleorientación que llegaron para quedarse, nos exige también aún ser más cuidadosos en nuestra formulación y estar atentos a los eventos adversos. Entonces yo pienso que definitivamente la medicina bioreguladora es una excelente opción para cubrir todos estos frentes que mencionábamos anteriormente. Y quiero que hablemos un poquito de lo que ha sido la transformación de la investigación médica para nuestro siglo de la pandemia. Hasta el siglo XX, tratar la enfermedad se hacía cuando los síntomas aparecen y había una pérdida de la funcionabilidad. No había un muy buen entendimiento de los eventos celulares y moleculares que daban lugar a la enfermedad, simplemente en las universidades, y lo digo por mí porque así fui educada en mi universidad,
era como que las básicas y la biología molecular y la química y la física y la fisiología iban por un lado y cuando llegábamos a clínicas hacíamos cosas completamente diferentes y solamente veíamos el síntoma, el paciente enfermo, el paciente crónico, pero a mí realmente nunca me enseñaron a trabajar en la parte de prevención y me acuerdo también que cuando rotaba por dermatología, mi profesor de dermatología le decía a los adolescentes que podían comer lo que quisieran, que eso no tenía nada que ver con el acné. Le decía, bueno, si no tiene que ver con el acné, si tiene que ver con la obesidad, con la hipertensión, con la dislipidemia, como una persona que es un referente de autoridad le va a decir a un adolescente que puede comer lo que quiera. Entonces, no había este análisis de qué pasan con los factores de transcripción molecular, cómo afecta la alimentación, la nutrigenómica es un tema realmente nuevo, la metabolómica. Entonces, los exposomas y nos quedábamos simplemente en tratar al paciente cuando estaba enfermo. Era muy costoso en términos financieros y de discapacidad y un alto costo para la salud pública porque cada vez los pacientes tenían más enfermedades y nos dedicábamos solamente a tratar. Mientras que en el siglo XXI estamos dando un vuelco y estamos pensando en intervenir antes de la aparición de los síntomas y preservar la función normal tanto como sea posible. Y aquí juega un papel importante la medicina bioreguladora de sistemas porque nos ayuda a anticiparnos y hacer un análisis de la situación de salud del paciente, e ir pensando cómo las toxinas ambientales, como el exposoma, como el estilo de vida va a tener una repercusión en la epigenética y va a modificar no solamente a ese paciente, sino probablemente 2 o 3 generaciones más adelante. Entender esos eventos moleculares preclínicos para detectar pacientes de riesgo. Ya tenemos unos paraclínicos, como mencionábamos la vez pasada, donde cada vez se analizan sustancias en dosis mucho más bajas, el análisis de sustancias tóxicas, de la medición de las hormonas, de las citoquinas, las citometrías de flujo, hacen que tengamos una capacidad de mirar un poco más hacia los eventos moleculares y celulares. Y clasificación de magnitud más efectiva, haciendo que si trabajamos de esta manera, probablemente 2 o 3 generaciones posteriores, si trabajamos en prevención, los costos en salud pública sean diferentes. Retomar cómo estamos expuestos a toda esta cantidad de toxinas y dónde van a tener impacto esas toxinas. Entonces, vemos como la radiación ultravioleta como una gran productora de radicales libres, pero también nos hemos ido al otro extremo. Por ejemplo, estamos todos muy bajitos de vitamina D porque también nos hemos ido al tema de que no podemos exponernos al sol por el tema del envejecimiento cutáneo y no tenemos como unos conceptos muy claros de las recomendaciones que debemos darle a nuestro paciente para que esa radiación ultravioleta tenga un grado benéfico para el paciente. La gran cantidad de medicamentos que tomamos, que como decíamos, es un medicamento y 10 para los efectos secundarios del medicamento principal. Uno que está hoy de moda, el teletrabajo, el trabajo en casa, la carga de estrés, la cantidad de horas. Estoy segura que todos estamos trabajando mucho más horas que antes y es un motivo de consulta muy frecuente en mis pacientes y que aquí les dejo esta perla, empecemos a pensar en detoxificación central porque estamos acostumbrados a pensar siempre en la detoxificación profunda periférica, en el hígado, en el sistema linfático, en los riñones, en la parte de mucosas, y se nos olvida que nuestro sistema nervioso central también necesita una detoxificación, porque cada vez estamos produciendo más activación de factor nuclear kappa beta en nuestro sistema nervioso, generando una inflamación a nivel del sistema nervioso. Hábitos como el tabaquismo, la dieta proinflamatoria, los químicos ambientales, que esta que tengo yo acá, siempre digo que esto es como durmiendo con el enemigo porque todas las fragancias, las cosas de limpiar la casa, los perfumes, el maquillaje, todo esto cómo se ha convertido en un disruptor endocrino y ni decir de la contaminación ambiental. Entonces, aquí los quiero invitar a que complementen su terapéutica de vía oral, que es muy efectiva y ahora sí que se ha puesto para mí muy de frente este tema porque he tenido que hacer mucha telemedicina
y empezar con mis pacientes a manejarlos por vía oral. Y ya estoy empezando a atender a mis pacientes en el consultorio para darle continuidad a los tratamientos a través de la aplicación por vía parenteral de los medicamentos bioreguladores. Y como he tenido que ser muy estricta y en solicitarle a los pacientes una buena adherencia al tratamiento, la retroalimentación que he tenido es: doctora, con la detoxificación me he sentido más liviano, me siento menos cansado, estoy trabajando mejor, no me estoy subiendo de peso como en la proporción que venía, incluso se ha controlado mejor mi peso. Entonces, hacer ese mix y esa unión entre los tratamientos de apoyo por vía oral y ahora que ya nos van a permitir abrir en nuestros consultorios. Aquí ya no, pues de hecho en Colombia los servicios médicos estaban todo el tiempo posibilitados para los pacientes, pero pues los pacientes hacíamos una muy buena selección para saber quién ameritaba ir al consultorio o tener un servicio de enfermería o de aplicación de sueros a domicilio. Entonces, este es como el paso número 2 a los tratamientos por vía oral. Y este es uno de los beneficios que veo en la sueroterapia y que quiero compartirles. Y es que nosotros podemos hacer mezclas de medicamentos y lograr una acción sinérgica de los mismos, lo cual es muy importante. Yo siempre puedo usar 2, 3, hasta 5, 6 ampollas en una aplicación intravenosa siempre y cuando les dé un sentido, una orientación a esos sueros. Claro que también puede pasar, y a veces cuando uno está empezando a hacer esto, que a veces dice: oiga, pero esto parece como un escopetazo, como que va para un lado, para el otro. Hay que ser muy atentos a revisar la fisiopatología de lo que me está consultando mi paciente para pensar en esa biorregulación de redes. Y recuerden que aquí un medicamento, a pesar de tener, no es como en la medicina convencional que tiene una única indicación, sino que puede ser el que está trabajando en diferentes redes, y podemos tener que un Traumel puede ayudarnos en una detoxificación central, puede ayudarnos como inmunomodulador de la inflamación periférica, puede ayudarnos en los pacientes con un proceso agudo inflamatorio. Entonces, es tener en cuenta eso. Tenemos que los medicamentos tienen eficacia y seguridad demostrada, tienen buena tolerabilidad, cuentan con sus registros sanitarios para su uso parenteral, con lo cual eso nos da una garantía de estar haciendo lo que les mencionaba anteriormente, una medicina segura tanto para el paciente como para el médico. Y una cosa que a mí me encanta de la sueroterapia y que creo que es uno entre todos estos beneficios, es hacer un tratamiento inmediato y además personalizado de rápida respuesta. Y eso logra una mayor adherencia por parte del paciente. Cuando yo le digo a mi paciente es que te voy a aplicar unos medicamentos por vía intravenosa, el paciente ya de hecho lo percibe como un efecto más rápido. Hoy estaba atendiendo a un paciente que me decía que estaba feliz con el tratamiento porque él había ido a muchos dermatólogos para el manejo del acné, se demoraban un minuto viéndolo y tómese estas pastillas y nos vemos en 2 meses. Y haber encontrado que el día de la consulta se le hace una consulta mucho más extensa, se revisa todos sus hábitos, su estilo de vida, su exposoma, y además le hago un tratamiento el mismo día de la consulta, hace que el paciente sienta que le estamos dando, y efectivamente así es, un tratamiento diferente. Uno puede tener protocolos o sugerencias terapéuticas y decir, bueno, yo voy a pensar estos medicamentos en ciertas patologías, pero la verdad es que uno puede hacer una combinación infinita de medicamentos e individualizarlo. Y puede ser que el paciente hoy tenga un tratamiento por vía parenteral y en 15 días el tratamiento lo modifiquemos o le demos, o lo otro que yo hago en mi consulta es que hago como un plan de sueros donde hago 2 o 3 sueros iniciales, generalmente de detoxificación, y luego otros 3 sueros donde voy dirigido más a la patología y hago una evaluación a las 5 semanas, los 5 sueros,
para ver cómo continúo y se va convirtiendo en un arte médico, ¿no? No solamente es que para el paciente siempre va a ser el mismo parenteral de apoyo al uso del Gistol por vía oral, por ejemplo. Entonces, vamos a tener cómo este refuerzo, pues sí es válido para todos los pacientes porque tiene claramente una indicación. Pero cuando tenemos otro tipo de patologías y pacientes con alteraciones de muchas redes, podemos hacer un tratamiento muy individualizado. Y el uso de los medicamentos que tengan un uso parenteral permite también otras vías de aplicación, no solamente por vía intravenosa, sino también podemos hacerlos en intradermoterapia o podemos hacerlo por biopuntura, que es una técnica muy útil para el manejo de los pacientes con patologías osteoarticulares. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la sueroterapia? Pacientes que tengan extremidades con edema, quemaduras, flebitis, esclerosis, trombosis, extremidades con vaciamiento ganglionar, extremidades con fístulas, alguna infección en el área de la punción. Pero realmente, quitando estas contraindicaciones, la verdad es que todos los pacientes se ven beneficiados de la aplicación parenteral. Yo no pongo aquí como contraindicación absoluta. Los pacientes hipertensos podemos hacer la aplicación de los medicamentos IV directos o podemos aplicarlos en una solución salina de 100 cc para hacerlo en un goteo lento y haciendo controles de la tensión arterial durante el procedimiento. Recuerden este cuadrito que fue el que mencionamos hace 8 días y cómo hablábamos de la importancia del sistema autorregulador global de la medicina bioreguladora de sistemas, como mencionábamos que nuestro software es perfecto y que tenemos todas las herramientas y están absolutamente intercomunicadas, trabajan en redes precisamente para lograr un estado de salud de las personas. Entonces teníamos los órganos de biotransformación y excreción muy importantes en lo que hemos llamado detoxificación y drenaje, pero que yo les decía que si lo queríamos traducir a un lenguaje médico convencional, podemos hablar de biotransformación de toxinas y excreción de las mismas, como el sistema inmunitario también juega un papel muy importante en esa modulación de procesos inflamatorios generados por toxinas, como el sistema neuroendocrino, y hablábamos de la importancia de ese detox central, la superficie de mucosas, que son los órganos, uno de los órganos emuntoriales, como es el pulmón y el intestino, para eliminar toxinas, la matriz extracelular en esa intercomunicación, que si esa matriz extracelular está llena de toxinas, productos avanzados de la glicación, metales pesados, insulina, todas estas sustancias que se pueden convertir en un momento dado en toxinas, ya sean de tipo exógeno o endógeno, que se van a acumular en la matriz extracelular, dificultando esa intercomunicación que mencionábamos al comienzo. Y uno muy importante y del cual Wilfrido introdujo muy asertivamente al comienzo de este webinar, y es el tema de la respiración celular y el sistema antioxidante. Cuando tenemos estos en un funcionamiento óptimo, vamos a tener que ese paciente, su salud la refiere como la clásica definición que aprendí en la universidad de que la salud no era la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar. Entonces, son esos pacientes que dicen, no, yo me siento bien, yo trabajo, yo estoy activo, estoy de buen genio, estoy feliz, no me canso, tengo un sueño reparador, no tengo sintomatología, y no este paciente que estamos viendo cada vez más en la consulta, que me dice, doctora, siempre me siento cansado, doctora, no, cada vez la gente está más triste o más ansiosa, o vemos el paciente con la rinitis persistente, o el paciente que se acostumbró a vivir con estreñimiento o con diarreas, y no ese completo bienestar, sino que siempre hay un pero porque hay algún síntoma que está ahí molestando, pero que la gente se quiere acostumbrar a vivir con él. Y como les digo yo a mis pacientes, el que mucha gente lo tenga no quiere decir que sea normal. Entonces, vamos desglosando uno a uno de estos componentes del sistema autorregulador y pensemos qué medicamentos van a trabajar desde el punto de vista intravenoso. Ya les quiero que pasen el chip a
la vía parenteral, a la sueroterapia, cómo podemos utilizar estos medicamentos para una detoxificación profunda. Entonces, en los órganos de biotransformación y excreción, recuerden que mencionábamos de manera muy importante el hígado, y aquí tenemos un medicamento maravilloso que es el Heparc Compositum, que va a tener unos componentes que ya vamos a ver cómo van a trabajar en optimizar las funciones de biotransformación de las toxinas y que además no vaya a causar daño en ese mismo proceso, porque sabemos que muchas toxinas, por ejemplo, en su proceso de biotransformación a nivel hepática, pueden producir lesiones en el órgano. Y un caso clarísimo y del diario vivir es el hígado graso alcohólico, la esteatosis hepática, como una toxina en su proceso de biotransformación, como es el alcohol, va generando un proceso inflamatorio, unas especies reactivas de oxígeno a nivel de hígado y va a producir un daño en su estructura. Y tenemos por otro lado medicamentos como los que teníamos por vía oral, la Nux Vomica o Macor, y aquí en la vía parenteral, a diferencia del berberis que teníamos por vía oral, tenemos una combinación de solidago y el solidago compositum, que también tiene berberis dentro de su estructura, y el linfomiosot. Entonces, cuando queremos hacer un esquema de detoxificación, de preparar ese órgano para este cuerpo para eliminar y biotransformar un exceso de toxinas que vemos en los pacientes, podemos pensar en hacer unas aplicaciones por vía parenteral de una combinación de estos medicamentos para primero, mejorar las vías de detoxificación a nivel gastrointestinal, renal y linfática con un apoyo de órgano, o sea, cuidar ese órgano que va a ser el más importante en la biotransformación. Pero también aquí estos medicamentos son los que van a jugar un papel importante en la matriz extracelular, son los que van a eliminar todas las toxinas hidrosolubles que se van a acumular. Tenemos aquí la composición del Heparc Compositum y entonces vemos como sustancias que estamos familiarizados desde la fitoterapia y que sabemos que tienen efectos detoxificantes a nivel de hígado, como por ejemplo el Cardus marianus, el Cheledonin, el Licopodium, en ese paciente que además del tema gastrointestinal tiene distensión abdominal, tiene intolerancia para el metabolismo de las grasas, tenemos Heparc Suisse, tenemos el ácido oróticum, que juega un papel muy importante en la segunda fase de la detoxificación hepática. Tenemos la gran conexión que existe entre hígado y páncreas, que trabajan casi en equipo, y si se daña uno, el otro va a tener una repercusión. Entonces tenemos cómo tiene páncreas suizo y cómo además de esto tiene cofactores para mejorar sus procesos de detoxificación. Recordemos, esta diapositiva a mí siempre me ha gustado, no es la de los colores más bonitos, es un poco así como muy escandalosa, pero es una buena forma de repasar nuevamente lo que es la detoxificación hepática. Y entonces vemos como toxinas del tipo de las que mencionaba el doctor Rekebeck y que hoy llamamos exposoma, entonces toxinas endógenas, productos finales del metabolismo como el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la glucosa, toxinas como las endotoxinas bacterianas, y aquí juega un papel muy importante lo que mencionábamos de los PAMs y los DAMs, los patrones moleculares asociados a daño, las exotoxinas, drogas de prescripción, las drogas recreativas, los medicamentos, químicos provenientes de la agricultura, aditivos alimenticios, las sustancias que tenemos en nuestro hogar que son químicos domésticos, los contaminantes ambientales de alta persistencia en el ambiente. Entonces, como todas estas toxinas que muchas veces son liposolubles y necesitan ser transformadas para poder ser excretadas, deben pasar por unas reacciones donde está implicado el citocromo P450, y ahí vamos a tener esas reacciones bioquímicas que aprendimos y que eran tan difíciles en el colegio y en la universidad al comienzo. Entonces, cómo quitábamos un electrón, cómo hacemos una oxidación, una reducción, una hidrólisis, una hidratación, una dehalogenación, para ir pasando todas estas sustancias, pero aquí necesitamos una cantidad de enzimas y cofactores y otros nutrientes, como son vitaminas del complejo B, vitamina B12, glutatión, aminoácidos de cadena ramificada, flavonoides y fosfolípidos. Y nuevamente les digo,
Acuérdense del concepto que teníamos de hormesis. Estas sustancias no son a dosis ponderales. Estas sustancias, para lograr un estímulo y trabajar como catalizadores, como cofactores, deben estar en una dosis que induzca hormesis, o sea, a diluciones ultra bajas para tener su efecto. Pero miren cómo estos procesos, estas reacciones generan radicales libres, y son estos radicales libres los que van a producir un daño secundario hepático. Entonces, si tenemos una gran carga de toxinas, este proceso va a pasar una factura importante. Por eso es mejor ayudarlas a eliminar y detoxificar antes de que el hígado tenga que hacer estos procesos tan complicados. Tenemos metabolitos intermedios después de estos procesos bioquímicos y luego entramos a una fase 2 de conjugación donde vamos a ponerle a esas sustancias, vamos a conjugarlas para facilitar su excreción. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí aminoácidos también, glicina, taurina, glutamina, arginina, donde hacemos procesos de metilación, conjugación de aminoácidos, acetilación, la N-acetilcisteína como juega un papel muy importante aquí, todos los aminoácidos azufrados, de tal manera que puedan ser eliminados ya sea a través de la bilis, por metabolismo a través de la bilis, por las heces, o a través de los riñones por la orina. Entonces, como un órgano tan importante como el hígado, como los riñones, debe tener un buen funcionamiento, pero tenemos que tener un muy buen estatus antioxidante para prevenir este daño secundario de tejido y además tener todos estos cofactores en las cantidades necesarias para lograr que este proceso se dé de manera continua y fácil. Entonces, recordar las presentaciones inyectables de los medicamentos que vamos a trabajar para la detoxificación profunda o el apoyo del tratamiento al paciente en vía oral, como el linfomiosot, tiene una cantidad de sustancias que van a trabajar que tienen afinidad, por ejemplo, por riñón, como el equisetum, como tienen acción sobre el sistema linfático con el pinus silvestri, como tienen acción sobre también la parte pulmonar. Entonces, cómo tiene levotiroxina una dilución alta, y aquí no es que tenga hormona tiroidea, no va a tener levotiroxina en dosis ponderales, sino va a ser un factor que va a ser un factor bioregulador metabólico de manera importante, pero a unas dosis horméticas. La importancia del linfomiosot en procesos no solamente del tema del edema, sino en la inflamación crónica, en la reparación de tejidos. Recuerden que si yo tengo un tejido que está empantanado, una matriz que está encharcada, que tiene un gran edema, este edema va a comprimir los vasos arteriales y vamos a tener un déficit en la perfusión. Entonces, donde yo quiero mejorar un proceso cicatrizal, debo disminuir el edema, y esto es muy importante. Piensen en sus pacientes diabéticos con úlceras arteriales, el paciente con úlceras venosas, donde hay un componente adjunto a la parte vascular, la parte de edema. Entonces, a veces nos quedamos tratando la úlcera y pensando solamente en la parte vascular, sin pensar en cómo quitar ese factor que me está entorpeciendo el proceso de cicatrización, como es el edema linfático. Entonces, eso, si no corregimos el edema linfático, generalmente vamos a infecciones prolongadas, procesos de mala cicatrización y un proceso de inflamación crónica. Entonces, piensen en el paciente diabético que se cae, se tropieza, se hace una lesión en su pierna y conjuntamente tiene un edema producto de su déficit vascular. Entonces, por más que hagamos curaciones, pongamos fitoestimulina, pongamos una cantidad de sustancias, no vamos a tener un proceso de cicatrización porque el edema persistente ahí no nos lo va a facilitar. Esta diapositiva básicamente es como tenemos alteraciones funcionales linfáticos en muchas patologías y cómo el linfomiosot va a producir un refuerzo en la autorregulación, cómo va a mejorar los procesos de cicatrización y cómo juega un papel muy importante en los procesos infecciosos. Recuerden todo, por ejemplo, el anillo de Waldeyer, como los pacientes riníticos crónicos, los pacientes con pólipos a nivel de las mucosas nasal, los pacientes que tienen hipertrofia de adenoides, que roncan,
cómo el linfomiosol al regular todo este tejido linfoide va a tener gran beneficio en estos pacientes. Por otro lado está el Solidago como solución inyectable que va a hacer una estimulación de los mecanismos defensivos endógenos de los riñones y las vías urinarias. Aquí ya estamos dando un apoyo mucho mayor al que estábamos dando con el berberis por vía oral en pacientes donde tengamos algún déficit en esa capacidad excretora del riñón. Yo lo uso mucho en pacientes con elevaciones de la creatinina, incluso lo he usado en pacientes durante mucho tiempo con insuficiencias renales crónicas, en los cuales he logrado mantener pacientes 2, 3, 4 años que ya estaban para una diálisis y cómo he logrado que sus pacientes incluso bajen o controlen su creatinina y no sea la diálisis de una manera tan apremiante en las infecciones urinarias. Es muy importante y hace una muy buena estimulación de excreción a nivel renal. Miren cómo tiene berberis vulgaris, que tenía el berberis de vía oral, tiene Solidago y tiene una cantidad de sustancias que aquí incluso hacen falta, muchos más de los que tiene como el para manejo de la parte infecciosa renal. Y este es un par de artículos que encontré que me gustaron mucho, que pensando en qué efectos tienen, y fíjense cómo el berberis vulgaris es un poderoso antioxidante, antiacetilcolinesterásico, y tiene unos grandes efectos antidiabetes y anticáncer. Entonces, les dejo esta diapositiva para que busquen este artículo y cómo la berberina suprime la lipoperoxidaciones, tiene un gran efecto sobre el estrés oxidativo hepático, sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre los factores masculinos de infertilidad. Entonces, tiene una razón de ser muy importante esta berberina como un poderoso antioxidante. Y por otro lado, el Solidago, que es muy rico en fenoles, tiene un alto contenido fenólico, con lo cual tiene un efecto, y en quercitina, con lo cual tiene un efecto muy importante a nivel antimicrobiano y antifúngico, y tiene especialmente contra estafilococo dorado y efectos sobre la Candida albicans, pero también tiene un efecto que me llamó la atención en muchos artículos para el manejo de obesidad. La Nux vomica Omacor, que veíamos todos sus componentes, entonces cómo trabaja toda la parte gastrointestinal, cómo mejora la distensión, la acumulación. Para estos pacientes, la Nux vomica es mucho del paciente acelerado, que come desordenadamente, que siempre está de afán, que no tiene un buen sueño, que es como muy fosfórico, es el paciente que a toda hora vive como sobre revolucionado en todas sus actividades, o sea, pareciera que siempre va tarde para todo. Es el paciente que sufre mucho su parte gastrointestinal, es el paciente que siempre está con dolor abdominal, con cólico, con episodios de diarrea, muy estresado, y el anux vomica tiene efecto no solamente a nivel de la parte gastrointestinal, sino también tiene un efecto importante a nivel mental en ese paciente ansioso, en el cual la ansiedad repercute muchísimo en su parte digestiva. Esto ya lo mencionábamos hace 8 días, como es un medicamento de afinidad y trofismo básicamente gastrointestinal y hepático, que ayuda en la sobrecarga tóxica constitucional en aquellos pacientes de los excesos, el exceso de comida, el exceso de licor, el exceso de azúcar, el exceso de café y muy ansioso. Y si pasamos ahora al siguiente parte de la biorregulación, como ya mencionamos, el anterior era la parte de órganos de biotransformación y excreción y la parte de matriz extracelular, pensemos en la detoxificación o en el apoyo desde el punto de vista del sistema inmunitario. Y uno cuando está hablando de hemotoxicología y le hablan del sistema inmunitario, no siempre piensen en Histol o en echinasia, pero tenemos, si vamos a hablar es desde el punto de vista de la detoxificación o el apoyo en la detoxificación, recuerden que esta acumulación de toxinas endógenas y exógenas lo que me está generando en mi cuerpo es una inflamación silenciosa persistente en la cual tengo niveles persistentes elevados de factor de necrosis tumoral alfa,
y de interleuquina 1 beta, que son altamente proinflamatorios, entonces estoy crónicamente inflamado. Es aquí donde juega un papel importante el Traumel, y no pensar solamente el Traumel como el medicamento para el dolor o para la inflamación aguda, el esguince, el trauma, sino pensémoslo desde el punto de vista de la modulación de esta inflamación. Y no olvidarnos que siempre yo veía, patología en cuarto semestre y tenía un profesor muy bravo que se llamaba el doctor Darío Cadena, y él nos decía siempre la importancia de la inflamación, y este es del capítulo de Robbins donde dice la inflamación es aquel que, el fármaco ideal es aquel que aumentara los efectos saludables de la misma, controlando las secuelas perjudiciales. Entonces pensemos el Traumel como ese medicamento ideal para eso, como el fármaco ideal que va a mejorar los efectos saludables de la inflamación controlando las secuelas. Recordemos que podemos tener un estatus proinflamatorio y podemos tener un estatus antiinflamatorio, y esto nos va a dar la regulación de la respuesta TH3. Entonces, como si tenemos un aumento de interleuquina 1 beta, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, estamos en un estado proinflamatorio, y el antiinflamatorio tenemos que promover es la producción de interleuquinas moduladoras de la inflamación y del factor transformante de crecimiento beta. Aquí tenemos como un estudio de genómica de Traumel, un estudio muy importante, muestra cómo el Traumel logró una disminución del 70% de la producción de interleuquina 1 beta, y la secreción de factor de necrosis tumoral alfa fue reducida a un 54 o un 65%, y cómo mejoró también la producción de factor transformante beta. Y aquí Wilfrido sí me puso una diapositiva para que yo no siguiera como loca hablando, sino que hiciera una pausa hasta aquí para ver si hacemos una pausa activa, si hay preguntas y un poquito de retroalimentación de cómo vamos, ya que no puedo verles las caras. Muchas gracias, doctora. La verdad que en el desarrollo de la conferencia han surgido algunas inquietudes muy interesantes, la verdad. Tenemos una inquietud y viene al caso. Dice, en un paciente diabético, ¿cómo se puede realizar una detoxificación avanzada, tomando cuenta que es un paciente inmunodeprimido? Bueno, yo les propongo que esa pregunta seguramente la vamos a tener más clara al final de la conferencia, porque es que voy apenas en lo que es la detoxificación a nivel de matriz y de órganos de transformación y la modulación de la inflamación. Pero ya vemos aquí, por ejemplo, que el linfomiosot, se me olvidó mencionarles, tiene un estudio muy interesante en el manejo de neuropatía diabética. Entonces, el linfomiosot claramente es un medicamento, el Traumel es un medicamento que nos va a ayudar en el paciente diabético. Tenemos que pensar en el EPAR como un medicamento, pero siempre pasa que uno oye todas esas conferencias y uno dice, pues quisiera ponerles todos al tiempo. Lo que uno tiene es que pensar en qué fase está ese paciente diabético, qué complicaciones tiene, cuál es el órgano que está afectado, y uno va haciendo unos esquemas donde dice, bueno, yo primero limpio mi casa, la barro y luego la decoro. Yo nunca empiezo al revés, yo no empiezo decorando la casa y luego limpiándola. Entonces, vamos a lo estructural, que es primero limpiar. Entonces podemos hacer unos 2, 3 sueros de detoxificación, y luego nos vamos a trabajar en la parte de inflamación, en la parte de sustrato de metabólico, como es el tema, por ejemplo, de coenzima y ubichinol, y posteriormente vamos a trabajar medicamentos que estén dirigidos de pronto a soporte de órganos que estén comprometidos en ese paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, quisiera entenderle y darle forma a una pregunta que tenemos acá. Y dice, la importancia de los prooxidantes de la desintoxicación. Bueno, tratando de entenderle, acordémonos que estas sustancias prooxidativas son parte de lo que conocemos como radicales libres, y de hecho son los que consideramos mucho en el tema de la detoxificación profunda. No sé si en este punto quisiera usted profundizar un poco más del concepto, doctora. Es que no entiendo muy bien la pregunta, el uso de prooxidantes. No sé si es, por ejemplo, como en el caso que mencionamos en la clase pasada de las sustancias que van a generar una hormesis. Un ejemplo de una sustancia prooxidante que puede tener un beneficio es la ozonoterapia. O sea, las dosis bajas de ozono
van a inducir la producción de enzimas antioxidantes como la a dosis muy bajas, ¿sí? En unas dosis adecuadas y en unos procesos donde vamos a generar un estímulo para la producción de enzimas antioxidantes. Lo mismo pasa con la radiación ultravioleta, una radiación controlada, escasa, que nos mejore la producción de vitamina D, por ejemplo, y nos active toda la parte a nivel de piel del estímulo para la producción de vitamina D es importante, e incluso ese mismo estado un poco oxidante, prooxidante, genera la producción de sustancias, de enzimas antioxidantes. Por eso es que les mencionaba y les decía hace poco que fíjense en la detoxificación, qué sustancias se necesitan en esa diapositiva. Todas las vitaminas del complejo B, la riboflavina también, la niacina, la tiamina, pero a dosis que induzcan hormesis. Perfecto, sí, y más que todo recordemos que el organismo lo que trata siempre es buscar un equilibrio tanto en la producción de radicales libres como en su neutralización. Mantenerlos controlados. Exacto, es decir, este es un mecanismo endógeno que puede mantenerse y acordémonos que tenemos antioxidantes enzimáticos. Eso es decir, enzimas como glutatión, peroxidasa, las catalasas, la superóxido dismutasa, que permite obviamente que se vaya controlando este tema de las sustancias prooxidantes, que al final se convierten en radicales libres. Y acordémonos también que existen antioxidantes endógenos, y uno de ellos muy importante es la coenzima Q10 o la ubiquinona, que ustedes ya la miraron en la conferencia de la doctora Pardo. Entonces, miremos desde esta manera más integral. Por supuesto, usted puede adicionalmente tener antioxidantes desde el punto de vista dietético, como sabemos, vitamina C, vitamina E, los licopenos, los que tienen betacarotenos en sí, que también nos ayudan desde el punto de vista nutricional, esta condición clínica en el paciente, ¿no? Minerales, zinc, etcétera, que nos pueden ayudar en este proceso. Perfecto. Bueno, a continuación tenemos preguntas sobre la parte terapéutica. Yo creo que esto lo vamos a abordar en esta segunda parte, que usted tiene ya preparado algo más adicional, y dejo unas preguntas que justo hablan sobre la parte terapéutica. Bueno. Gracias, doctora. Excelente intervención. Gracias. Bueno, la conclusión de este estudio de genómica es que, aunque se desconoce el modo de acción, el mecanismo, el Traumel definitivamente sí incrementa los niveles de factor transformante de crecimiento beta y disminuye los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 8. Entonces, vemos cómo, recuerden, por ejemplo, en el paciente obeso, en el paciente diabético, en el paciente con dislipidemia, que lo que termina matando a ese paciente es la inflamación, es la gran producción de adiponectinas, de estas sustancias proinflamatorias que son las que van, por ejemplo, a hacer que se oxide la placa teromatosa, la que van a llevar al evento trombótico, al infarto, al ACV. Entonces, es ahí donde juega un papel muy importante. Yo casi que voy a confesarles aquí una cosita con mis pacientes, y es que yo puedo pensar en algunos pacientes en que lo más importante es limpiar la casa, pero yo tengo que tener fuerza, herramientas para limpiar la casa. Entonces, yo en mis pacientes, muchas veces en la primera consulta, al paciente lo que le pongo es un suero con Traumel, coenzima y ubiquinona, y ya les voy a contar por qué. Y luego empiezo los procesos de detoxificación. Y entonces sí, llegaron aquí estos protagonistas que yo les tengo un afecto muy especial y son de mis preferidos, y que además no encuentro en ninguna parte de la medicina convencional estas dosis ultra bajas de todas estas sustancias que participan en la respiración celular y en el sistema antioxidante. Entonces, pues sí, todos tomamos antioxidantes y tomamos vitaminas y todo, pero no son las dosis estandarizadas ni son esas dosis ultra bajas que son las que me van a generar un verdadero estímulo, y eso es muy importante. Entonces, como mencionaba Wilfrido, y quiero pasar muy rápidamente esto, pero es cómo tenemos que volver a mirar a la mitocondria. O sea, la mitocondria es esencial para la vida, y sin ella todos los procesos de nuestro cuerpo se ven afectados. Es un órgano intracelular de doble membrana que tiene una amplia gama de vías bioquímicas
y no quiero ni siquiera pensar en que me tocaría aprendérmelas todas esas vías bioquímicas dificilísimas. Examen de tercer semestre de bioquímica, siempre el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, ella interviene en todo el metabolismo de carbohidratos, aminoácidos, lípidos y esteroides. Es el que va a generar la provisión del ATP a través de la fosforilación oxidativa, y la forma en que yo lo entiendo y que para mí es muy fácil es que la mitocondria es la que me genera mi moneda energética, es la que me va a generar el dinero con el cual yo puedo hacer las transacciones para hacer el adecuado metabolismo de estos carbohidratos, lípidos, esteroides, todo lo que yo necesito para que se produzcan estos procesos. Entonces, yo puedo tener una mitocondria que trabaja en pesos colombianos, o puedo tener una mitocondria que trabaje en dólares, o puedo tener una mitocondria que trabaje en euros. Entonces, es importante como tener esa mitocondria que tenga una gran capacidad de proveer y formar ATP, que es mi moneda energética. Todo el metabolismo del calcio, como es importantísima en la señalización intracelular para el inicio de la apoptosis. Entonces, fíjense cómo la mitocondria tiene un papel muy importante en patologías como el cáncer, porque se va a trastocar todo el proceso de apoptosis. La disfunción mitocondrial está expresada en una amplia gama de enfermedades, o sea, para donde miremos, si vemos que tiene que ver con todo el metabolismo de todos los nutrientes de nuestro cuerpo, y que es el que provee la energía celular para todos los tejidos, pues claramente uno en todas las patologías podría encontrar una alteración a nivel mitocondrial. Esta patogénesis de la enfermedad mitocondrial y su sintomatología, pues básicamente está determinada porque no se está produciendo esa moneda energética, o sea, estamos en quiebra económica y entonces no tenemos cómo producir energía. Está implicada en la remodelación transcripcional dentro del núcleo, en la dinámica mitocondrial, la comunicación intermitocondrial, la transferencia intercelular, lo que hablamos de la fusión y la fisión de las mitocondrias. La regulación mitocondrial es muy importante en procesos inflamatorios y función inmune, y esto pues podríamos hablar también una charla de 2-3 horas sobre mitocondria y cómo juega un papel muy importante en la función inmune. Ahorita que estamos con el tema del refuerzo inmunológico para los pacientes en las enfermedades infecciosas emergentes, les recomiendo una combinación muy importante en estos pacientes usando engistol y coenzime y ubiquinol para el refuerzo inmunológico en los pacientes, puesto que la mitocondria juega un papel muy importante en la función inmune. Y juega un papel muy importante en funciones cerebrales, y ya vimos también todos los órganos que requieren que tienen en sus tejidos una gran cantidad de mitocondrias, como es el músculo, el cerebro, el corazón, el riñón. Entonces, les dejo también, le pueden pedir a Wilfrido que les deje estas diapositivas, como este artículo muy interesante, y los invito a que le hagan una revisión concienzuda sobre la toxicidad ambiental y su efecto nocivo sobre la mitocondria. Ya la OMS dice que el 22% de la morbilidad global están incluidos los trastornos mentales, conductuales y neurológicos, o sea, no solo lo físico. Fíjense que les dije, no olviden la detoxificación central, no se les olvide el sistema nervioso central en los procesos de detoxificación. Entonces, incluidos estos trastornos se deben a procesos ambientales que deberían ser prevenibles, pero que no están siendo prevenibles, sino que al contrario, cada vez tenemos más exposición a todas estas sustancias químicas. Entonces, les dejo este artículo del 2017 de Toxicology sobre los efectos clínicos de la exposición de sustancias químicas en la función mitocondrial. Y también los invito a que vean esta película, la busquen y la vean. Es una película reciente, es del año pasado. La traducción en español es El precio de la verdad, o Dark Words, que es una película que yo me podría ahorrar esta conferencia y decirles que se vean esta película. Habla de una manera así impresionante sobre Robert Vilo, que hace toda una investigación en un granjero que le pide que averigüe por qué su ganado se está muriendo, por qué su perro y las vacas y todo esto que tenía una actividad, un comportamiento dócil, se vuelven súper agresivos y empieza a haber una cantidad de enfermedades
donde hay una planta de producción de un gigante industrial que es DuPont, y cómo termina el veneno en nuestra cocina. Pero no les quiero contar mucho más para dejarlos que vean la película y entiendan que el tema de la toxicidad ambiental definitivamente juega un papel muy importante en nuestra salud, y cómo, si recuerdan las diapositivas de hace 8 días, yo les mencionaba el ácido perfluorohectanoico, que está presente en el teflón y está presente en el Scotch Guard de, las, de los tapetes y de las alfombras y de las cortinas. Entonces, los invito a que vean esta película y van a entender muy bien todo este tema de la toxicidad ambiental y la crisis de salud pública a partir de estos grandes emporios industriales, y cómo la corrupción se hace los gobiernos se hacen los de la vista gorda ante ellos y les permiten que nos enfermen. Teniendo en cuenta que la acumulación de toxinas en mitocondria es tener en cuenta que hay un alto contenido de lípidos en esta bicapa mitocondrial, lo cual facilita la acumulación de hidrocarburos aromáticos policíclicos, agentes alquilantes y metales catiónicos como plomo, cadmio, mercurio y manganeso. Y entonces, cómo todas estas sustancias se van acumulando a nivel de la membrana de la mitocondria, y va a presentar una alteración de la matriz mitocondrial, y tiene una carga negativa y un pH ligeramente alcalino, lo cual la hace muy afín por la acumulación de xenobióticos anfifílicos, del bromuro de tidio, el paraquat y muchas otras sustancias químicas. Y esto va a tener una repercusión muy importante, como vamos aquí a ver en la disfunción mitocondrial, cómo tenemos daño mitocondrial originado por radicales libres y vamos a tener unos trastornos funcionales. Entonces, la mayor producción de radicales libres va a hacer una reducción en esa producción energética, un desacoplamiento mitocondrial, disminución de la cardiolipina, hay un gran impacto en las vías de señalización intracelular y en el crosstalk o diálogo entre las organelas. Entonces vamos a ver cómo la exposición a radicales libres van a producir muchas enfermedades que mencionamos, como estos síndromes funcionales, como son, por ejemplo, fatiga crónica, migrañas, pacientes con dolor crónico, con alteraciones neurológicas, con trastorno del ánimo, como causas de proteotoxicidad ya están más implicadas a nivel genético, como vienen heredados estos daños, produciendo acortamiento de los telómeros nucleares y daño del DNA nuclear, y las deleciones y mutaciones del ADN mitocondrial. Recuerden que el ADN mitocondrial no tiene enzimas reparadoras, el ADN mitocondrial está muy cerca de las membranas y está muy expuesto al daño a nivel por los radicales libres, y cómo vamos a tener que ese DNA mitocondrial va a tener un efecto muy importante al alterar la transcripción mitocondrial o interferir en la función de la ADN polimerasa gamma. Entonces, estas exposiciones a estos metales pesados, a estas sustancias químicas, lo que van a generar son aductos en el DNA mitocondrial, alterando toda la función. Y es lo que está todo este daño mitocondrial implicado en enfermedades y en el envejecimiento. Algunos ejemplos muy cortos, estas migrañas ocasionalmente con aura y complicadas, que se pueden incluso semejar a una ACV porque se cae el párpado, porque hay cuadros parecidos incluso a una parálisis facial, apnea del sueño, disautonomías con alteraciones vasculares, flush, cambios de temperatura, alteraciones en la sudoración asociados a problemas gastrointestinales. ¿Cómo vamos a ver una alteración de la fosforilación oxidativa? Entonces, uno podría, por eso les digo que se podría sorprender de que tenga un paciente con migraña y usted decida ponerle coenzima y ubichinol, y entonces, ¿pero por qué le está poniendo? Porque probablemente en estos pacientes con este cuadro hay una disfunción mitocondrial, y hay que también pensar en qué está pasando a nivel de exposición a tóxicos de esta mitocondria. Trastornos cognitivos, especialmente en niños, retardo psicomotor, alteración de la capacidad intelectual, en el adulto mayor, demencia, pérdida de memoria, atención, abstracción. Entonces,
vemos como cuando uno se va volviendo viejito le está pasando todo esto y hay claramente aquí una disfunción del complejo de ubiquinonas en la fosforilación oxidativa. Y ni qué decir del ánimo. Entonces, porque nunca pensamos que a nivel del sistema nervioso central tenemos que pensar en organelas tan importantes y que están en gran cantidad en cerebro. Y entonces, como en la disfunción mitocondrial vemos que se preceden al diagnóstico de enfermedad mitocondrial hasta por una década, empieza la disfunción mucho más temprana antes de aparecer síntomas, hasta 10 años antes, y podemos tener brotes psicóticos, psicosis, ansiedad, trastorno bipolar, síndromes obsesivos compulsivos, resistencia a los tratamientos o empeoramiento de las terapias. Otro sitio donde vemos claramente el tema de la disfunción mitocondrial es la intolerancia y la fatiga con el ejercicio, pues ya mencionábamos cómo el músculo tiene una gran cantidad de mitocondrias y cómo si no tenemos una adecuada modulación y transporte del calcio en este músculo vamos a tener alteraciones de la contractilidad y no solamente ante el ejercicio, sino por ejemplo a nivel cardíaco. Como la composición, esto lo pueden revisar ustedes en los vademecums, cómo tienen todas estas sustancias que hacen parte del ciclo de Krebs, pero miren cómo también tiene todas aquellas sustancias que mencionábamos que actúan como cofactores a nivel de la detoxificación hepática. Por eso es que a pesar de que funciona como un regulador biológico a nivel metabólico, debemos pensar que el coenzima juega un papel muy importante en la detoxificación profunda, porque tenemos aquí como tiene riboflavina, nicotinamida, epiridoxina, entonces ácido alfa-lipoico, ácido ascórbico, que juega un papel importantísimo, y la beta vulgaris, que es la remolacha. Ahí, que hay muchos estudios en la literatura médica sobre los efectos antioxidantes de la beta vulgaris. El ubiquinón, que juega un papel este es como un matrimonio, o sea, para que funcionen muy bien tienen que ir juntos, un matrimonio bueno, claro, valga la aclaración, donde el uno refuerza al otro y trabajan en equipo para lograr las metas. Entonces el uno trabaja en la producción del ATP y el otro en la cadena respiratoria y es muy importante, miren cómo tiene ácido salicílico, cómo tiene nicotinamida, gallium. El gallium, por ejemplo, juega un papel muy importante como en la detoxificación de la matriz extracelular, como tiene coenzima A, como tiene ATP, como tiene ubiquinonas, que tienen esta acción a nivel de optimizar la función mitocondrial y la producción de esa moneda energética dura para lograr unos buenos procesos. A nivel del sistema neuroendocrino, tenemos el cerebro, un compósito dentro de los medicamentos inyectables, para que no se les olvide pensar siempre en detoxificación central profunda. Ahorita que tenemos todos estos casos de ansiedad, de estrés, de cansancio, de fatiga mental, juega aquí de delantero el cerebro, un compósito, porque es el que nos va a permitir tener una actividad mental mucho mejor, estar más concentrados, y en donde podemos pensar el cerebro un compósito en sugerencias terapéuticas, todo refuerzo de trastornos funcionales y degenerativos del sistema nervioso, el adulto mayor, trastornos de la memoria, irritación nerviosa, agotamiento, trastornos de la circulación periférica, todos estos pacientes que tengan un antecedente de ACVs, de AITs, una muy buena combinación de cerebro con coenzima y ubiquinón juegan ahí como claves para mejorar toda esta parte cognitiva, esta parte de recuperación en estos pacientes que han tenido eventos isquémicos o hemorrágicos a nivel del sistema nervioso central y pues todos nos vemos sometidos al envejecimiento, así de que yo creo que todos nos vemos beneficiados de una sueroterapia con cierta regularidad de cerebrum, traumel, coenzima y ubiquinón para el tema del envejecimiento a nivel del sistema nervioso central. Las mucosas no podemos olvidarnos de que son el contacto directo entre el que nos va a aislar y a comunicar el medio externo con el medio interno y que si tenemos en cuenta el intestino es la puerta de entrada de la mayor cantidad de antígenos, con lo cual representa un 80% de la población celular linfoide. Entonces, medicamentos como la mucosa compósito uno no podría ponerlos en detoxificación y drenaje, pero también juega un papel
ahí en lo que es el refuerzo inmunológico. Por eso les decía que los medicamentos tienen diferentes bucles de retroalimentación porque ellos juegan en diferentes redes, son protagonistas en diferentes redes. Recordar que la mucosa secreta, pero también absorbe, y que muchas de las patologías que vemos hoy por hoy están relacionados con permeabilidad intestinal aumentada, con procesos inflamatorios a nivel de mucosas, y por eso hablamos del síndrome de sufrimiento de mucosas, como los pacientes que tienen rinitis, y uno les hace un poquitico más de la historia clínica y tiene toda la citis, gastritis, rinitis, cistitis, todo lo que son la mucosa como un solo órgano que está especializado en las diferentes partes del cuerpo, pero que responde al unísono de la misma manera que lo hace la matriz extracelular, porque la mucosa también es ubicuitaria. La composición de la mucosa compositum, fíjense que tiene nux vomica, y entonces cómo trabaja en la parte gastrointestinal muy de la mano con la nux vomica o macor, como tiene la chesis, como tiene páncreas suisse, como tiene todas las mucosas, tiene desde mucosa de la conjuntiva, mucosa nasal, mucosa duodenal, mucosa de la vejiga, mucosa a nivel del píloro. Entonces, donde ustedes tengan alteración itis en mucosas, va a ir muy bien la mucosa compósito. Sugerencias terapéuticas de mucosa compositum como soporte de órgano de drenaje, como acción reguladora de las mucosas, del aparato digestivo, vías respiratorias altas y bajas, aparato geniturinario e incluso del ojo. Rinitis, rinosinusitis, pólipos nasales, conjuntivitis, gastritis, colitis, cistitis, y van a ver que muchas veces el paciente tiene todo esto al tiempo porque la mucosa es una sola. ¿Cuándo hacer detoxificación y drenaje? En todas las patologías, en acné, en eczemas, en obesidad, en eso que nos atormenta a las mujeres, que son las hidrolipodistrofias mal llamadas celulitis, este aspecto de piel de naranja que es una alteración de la matriz extracelular importante, los melasmas, la iatrogenia medicamentosa en el pre y postquirúrgico, y nada más ni nada menos que si queremos tener un envejecimiento saludable. Entonces, pues nadie está exento de los beneficios de la detoxificación. Algunas sugerencias de terapéuticas de detoxificación y drenaje profundo. Podemos empezar en algunos pacientes y pensar en estos medicamentos para limpiar la casa: nux vomica, solidago, linfomiosot, coenzima, vichinonitromel. Modulación de la inflamación, actividad mitocondrial, drenaje de la matriz extracelular, ayuda en la eliminación a nivel renal y trabajo sobre la parte gastrointestinal. En trastornos gastrointestinales podemos hacer, en ese paciente que tiene esta citis que mencionábamos, la combinación entre mucosa, nux vomica, hepat compositum, coenzima vichinón y spascuprel. Aquí puse un medicamento que no lo tengo incluido dentro de los medicamentos de detoxificación y drenaje, pero que es muy importante en la parte gastrointestinal, en el cólico, en las dismenorreas, en los componentes musculares asociados a estrés. Va muy bien el spascuprel porque el spascuprel tiene pasiflora incarnata y entonces también ayuda en el tema de esas contracturas, todo lo que sea asociado a alteración de la dinámica de la motilidad y la dinámica muscular relacionados con estrés. En la parte metabólica, pensar en medicamentos como el Traumel para la parte inflamatoria de base, coenzima y ubichinón, que veíamos que juegan ahí en el tema endocrino. Las patologías endocrinas están muy relacionadas con déficit mitocondrial, linfomiosot para mejorar la parte linfática claramente, el solidago y el hepat compósito. La detoxificación central, no lo olviden, y pensar que necesitamos cada cierto tiempo y en los procesos de envejecimiento cerebral que todos tenemos, cerebrum, Traumel, coenzima y ubichinón. Y esta diapositiva para terminar de Arthur Bloch, que es el de las leyes de Murphy, y que me llamó la atención esta diapositiva que me la compartió la doctora Eda Medina, y es que dice, desde su visión muy pesimista, que los amigos van y vienen, pero los enemigos se acumulan. Esto nos pasa con las toxinas. Las cosas buenas, la detoxificación, eso puede ir y venir,
pero los enemigos que son esos contaminantes se tienden a acumular. Yo les dejo esta presentación. Wilfrido, dispones de las diapositivas para que las compartas con los médicos que estén interesados en las sugerencias terapéuticas, en revisar de pronto un poco más el tema, en las referencias bibliográficas de lo que les dejé ahí escrito. Y perdónenme por extenderme tanto, pero es que a mí definitivamente, como lo notarán, el tema me apasiona. No, muchísimas gracias, doctora. La verdad que nos deja perlas muy importantes, terapéuticas, especialmente cuando uno inicia en el tema de bioregulación, cuando uno tiene la inquietud de entender el por qué asociar tal o cual medicamento con las patologías que son frecuentes en la consulta. Entonces, esto yo creo que en realidad es algo muy importante. Este webinar lo vamos a repetir, va a estar en nuestra página web para que ustedes o los médicos que no pudieron acompañarnos por cualquier razón el día de hoy puedan volver a revisar esta conferencia, dispongan de este material, por supuesto que les va a ser muy útil. Tengo unas dos inquietudes interesantes, doctora. Bueno, la una en realidad habla sobre el paciente oncológico. Y una de las preguntas en realidad del médico que nos pone acá es ¿qué hacer con el dolor oncológico? Si se puede tener una terapia que ayude o facilite a este paciente en este cuadro de manejo de dolor. El Traumel sigue siendo un medicamento importante, pero no podemos equiparar en el modo de acción un Traumel a un antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo. Si yo cojo en dolor posoperatorio en el paciente y le voy a decir, mira, no te tomes el Apronaxi, tómate el Traumel para el manejo del dolor, voy a quedar pésimo, porque no va a tener ese efecto de controlar el dolor por 6, 8 horas. Lo que hace el Traumel es ir modulando el proceso inflamatorio. Entonces yo les digo a mis pacientes, tomen Traumel permanentemente, sobre todo en pacientes que tienen dolor crónico y que el uso de otros medicamentos pueden tener efectos lesivos sobre mucosa gástrica, sobre riñón, sobre hígado. El paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, el paciente con discopatías, con radiculopatías, los pongo a tomar Traumel y le digo, no se lo tome cuando tenga dolor, tómelo permanentemente para que haya una modulación de la inflamación. Entonces, lo que el paciente va a notar es que cada vez necesita tomar menos de los otros medicamentos y le digo, no lo suspenda porque se siente bien, al contrario, lo que podemos es empezar con la dosis acordeón, que es cuando el dolor está muy intenso, dosis cada 15, cada 20 minutos por 4 dosis, luego vamos a dejar una tableta cada hora, luego cada 3 horas, cada 4 horas, pero en paciente con dolor crónico, en el paciente oncológico, en el paciente con dolor, incluso para cirugía plástica, yo no espero a que tome Traumel para después de la cirugía, debe empezar a tomarlo 8, 15 días antes para hacer la modulación de la producción de estas interleuquinas. Muy gentil, doctora. Gracias por su contestación. Y la siguiente, si bien es cierto, hablamos sobre la parte del manejo de la hepatopatía, sin embargo, hay una consulta de un médico que dice qué podemos hacer desde el punto de vista de intoxicación profunda en un paciente que tenga hepatitis de tipo B. Bueno, en pacientes con hepatitis B, lo primero es que hay que anticiparse al daño estructural. Entonces, en estos pacientes, pues es importante el manejo dietario, el manejo antioxidante, y ahí es clave pensar en medicamentos como coenzime, ubiquinol, Traumel y Epar. Son los medicamentos que yo recomendaría para este paciente. En general, no se llame solamente hepatitis B, sino en hígado graso, por ejemplo, en el paciente con síndrome metabólico. O sea, no tenemos que esperar hasta que el paciente me haga una cirrosis. Yo tengo que anticiparme y los medicamentos de elección para estos pacientes son Traumel, Epar, coenzime y ubiquinol. Muy gentil, doctora. Gracias. Creo que esta ha sido la última pregunta que teníamos acá. Reitero nuestro agradecimiento y felicitaciones por su brillante exposición. Muy larga, muy larga. Yo sé que me extiendo mucho, pero es que si me dan soy incapaz. Tengo dos situaciones en la vida que me cuestan mucho trabajo. Hacer una maleta pequeña y dar conferencias cortas. Bueno, ha sido muy grato en realidad contar con ustedes. Cualquier inquietud, estimados colegas,
vía web, estamos en nuestra página, nos puede visitar, por favor, y esta conferencia va a estar a su disposición a partir del día de mañana, les seremos comunicados. Y bueno, cualquier cosa a las órdenes. A nombre de Ruiz Pharma, una buena noche y muchísimas gracias, doctora, y esperamos tenerlo próximamente en una nueva charla. Gracias y una feliz noche para todos y gracias por asistir. Una buena noche, gracias.